parece que hace una edición especial sobre economía, porque hasta de eso hablamos con Alfonsín y con González Fraga al comienzo. Luego tuvimos aquí al titular del INDEC, a Itzkovich, y ahora Alfonso Pratgay. Muchas gracias por venir. No, gracias Gerardo por invitarme de vuelta. Antes de hablar, no, al revés, quedó una segunda parte que me encanta hacer. Antes de meterme en la cuestión de la economía, se generó, voy llevando un tema de entrevistado a entrevistado. Alfonsín tiró al final de la entrevista que le parecía mucha casualidad, yo creo que inspirado en una nota que yo tengo por acá de Bigliones, del Fiel, sí, que le parecía mucha casualidad que siempre los índices que da el INDEC son redondeados para abajo, como si les diera siempre 0,84, de tal modo informan 0,8, y que esto ocurrió durante 33 meses seguidos, que es como si una moneda siempre saliera seca. Y recién Itzkovich me dijo que un economista no tiene maneras de desagregar eso, que no tienen cómo saber cuál es el decimal. Con los números en la mano, ¿se puede hacer eso? Casi te hago de Dr. House del número y después hablamos de economía. Sí, ¿sabes qué? Si estuviéramos en un nivel de 5% de inflación anual, entonces si una décima por mes hace una diferencia, porque estarías hablando de un punto. Pero estamos en 27, 28. Entonces, más allá de que lo que diga Alfonsín sea o no cierto, me parece que la mentira del INDEC es tan impactante que estar jugando con la estadística de que en 33 meses redondearon para abajo es absolutamente insignificante, ¿no? El problema acá es que el INDEC, cuando muestra 0,8, que fue lo que mostró el mes pasado, justamente por ese redondeo para abajo, si vos mirás los índices de las provincias, Gerardo, y entiendo, yo no llegué, pero entiendo que Itzkovich habló de los índices de los privados, porque lo que le encanta al gobierno es decir que las consultoras miden mal. Sí, en rigor sobre la cuestión de las provincias, me lo dijo antes del aire, pero porque realmente no tuve tiempo de repreguntarlo, pero sí, por supuesto habló más de la cuestión de los privados. Decía que siempre hubo mucha diferencia, que antes del 2006 también. No es cierto. La próxima vez que me invites voy a traerte un cuadro en el que se ve perfectamente. Hasta el 2007 yo te muestro 15 indicadores de provincias y el número del INDEC en una línea. No puedes identificar dónde está el INDEC. Está como entreverado entre todos los otros índices que muestran exactamente lo mismo. A partir del 2007 el INDEC hace así y todos los índices hacen así para arriba, ¿no? En abril de este año, lo que al INDEC le dio 0,8, a las provincias le dio entre 2 y 3%. ¿Se entiende? Que eso anualizado es casi un 30%. Entonces, estar preocupándose porque en el redondeo tengo una décima menos... No, lo tiraron a modo de ejemplo, Rigor. Pero me parece que el problema es mucho más serio. Alfonsín debiera estar enfocándose en el problema de fondo, que es el INDEC mide y después miente. Y que mienta redondeando para abajo una décima es nada frente a las 20 décimas que se come todos los meses. Lo tiró a modo de ejemplo, como quien tira una pregunta antes de irse sabiendo que venía justamente el titular del INDEC. Pero se entiende lo que digo, Gerardo, porque si no pareciera ser que lo que el INDEC está haciendo es una picardía estadística. Es mucho peor que una picardía estadística. Mide, y una vez que mide, miente con la publicación de los datos. Porque si no es inexplicable que las provincias que estaban siempre en el mismo rango en torno del INDEC, ahora a las provincias les da mucho más. Provincias como Jujuy. La inflación de Jujuy en los últimos 12 meses es del 34%, Gerardo. Y en Jujuy gobierna el Frente para la Victoria, ¿no? Y hasta donde yo chequeé la última vez en la Constitución, los gobiernos provinciales eran oficiales. Entonces un informe de un gobierno provincial es oficial. No es un consultor privado, delirado, trasnochado de los 90 que quiere voltear el modelo, ¿no? Es un informe oficial de una provincia, del Frente para la Victoria, que mide la inflación y publica lo que le dice esa medición, ¿no? En la entrevista pasada me dijiste, la gestión de Cristina es muy mala en lo económico. Yo de algún modo te lo discutí, vos la comparaste incluso con la de Néstor, y ahí quedó tu mirada sobre lo macro. Yo quería preguntarte hoy... Me quedé corto. Ah. Sí. Como me das revancha, te lo digo. Me quedé corto. Fíjate, hoy anunció Cristina, dijo, estamos llegando al 1.000.000 de viviendas, ¿no? Claro, con la cola sucia salen finalmente a despegarse de Joclender y a tratar de explicar lo inexplicable. Si vos entrás en el sitio de la Subsecretaría de Vivienda, lo que vas a ver allí es lo que la Presidente no quiere ver o no le explicaron, ¿no? Que durante la gestión del kirchnerismo se construyeron 314.000 viviendas. Hubo otras 261 mejoras, y cuando vas al detalle de lo que son las mejoras, es arreglar un picaporte, mejorar un vidrio, digamos, pero viviendas concretas, de principio a fin, 314.000, Gerardo.
Durante el kirchnerismo, ¿sabés cuánto aumentó por un crecimiento vegetativo la demanda de nuevas viviendas en Argentina? 1.2 millones. Vale decir, el gobierno más progresista de toda la historia, el que más crecimiento económico tuvo en toda la historia, el que inventó todo, el que hizo todo bien, solamente pudo lograr compensar la cuarta parte de la necesidad de viviendas que se generó durante su mandato. No hizo nada con el déficit habitacional anterior, que son casi 4 millones de viviendas. Entonces yo pregunto, ¿cómo un modelo que se dice ser progresista no hace nada en la vivienda? Nosotros podemos hacer en salud, podemos hacer en educación, pero si los chicos están hacinados con 3 o 4 familias viviendo en un mismo cuarto, no sirve de nada lo que podamos hacer. No, bueno, claramente. Alfonso, mi pregunta igual iba hacia otro lado. Esa es tu mirada de lo macro, que te habías quedado corto, según agregas hoy, sí. Y yo quería ir a la economía chiquita, a la economía doméstica, si querés, o en escala humana, como me gusta llamar a mí. ¿Cómo crees que tiene que ser un tipo que se esfuerza todo el día trabajando y tiene su sueldo, y probablemente su mujer también lo haga, para que ese dinero que gana conserve su valor y esté bien aprovechado? Ya hemos aprendido por los libros que publican tus colegas, etcétera, que ganarse la plata es solamente una parte del tema, y la otra cuestión es saber usarla. ¿Cómo crees que son los meses que vienen y qué debe hacer un tipo? ¿Es momento de comprar una casa? ¿Es momento de cuidarse en los dólares? ¿Es momento de entrar en un plazo fijo en pesos? Mira, seguro no es un momento de ahorrar, ¿no? Habría que ver, si miramos a la población, son pocos los que tienen la capacidad de ahorrar hoy. En una sociedad donde casi el 30% de la población está debajo de la línea de la pobreza, tenemos que pensar que la capacidad de ahorro todos los meses es más bien una cuestión de la clase media o clase alta. Claramente. ¿No? Bueno, entonces, suponiendo que estamos hablando de la gente que tiene capacidad de ahorro, lo que no le conviene es ahorrar. ¿Por qué? Porque vos vas al banco hoy y te dan un 10% de interés anual en un plazo fijo. Vale decir que si vas renovando el plazo fijo, en un año tendrás más o menos un 12% más de lo que colocaste. La gente sabe muy bien que en un año el precio de todas las cosas va a subir más que el 12%. Va a subir el 25, el 26, el 28, el 30 o más. Lo ve además porque ve que su salario sube más que el 10% o más que lo que dice Iskovich, que mide todos los meses, ¿no? Entonces, hoy no hay ningún incentivo para que el que tiene capacidad de ahorro ahorre. Por eso es el boom de consumo. Porque lo que te están diciendo con las tasas de interés negativas es, usted gaste, después vamos a ver, ¿no? Y este es uno de los factores por los cuales este modelo es insostenible, ¿no? Un modelo que se basa casi exclusivamente en el consumo y desatiende por completo la inversión, es un modelo de corto plazo, es un modelo populista de que nos vaya bien ahora, mañana no sabemos, ¿no? Entonces, para la gente, ¿cuál sería la recomendación? Que si sobra algún peso, lo gaste en algún bien durable, porque seguramente ese bien durable dentro de 12 meses va a valer mucho más de lo que le da el banco, y desde el punto de vista de qué hacer o no hacer con el tipo de cambio, eso es bastante más arriesgado. Lo que yo digo es que hoy de las pocas cosas que quedan baratas en Argentina es el dólar, ¿no? Porque todo sube un 30% y el dólar sube un 5%. A propósito de eso, algunos con una mirada más de clase media y más, si querés, liberal del asunto, dicen volvió la plata dulce porque hay aviones que efectivamente salen cargados de gente que tienen esa capacidad económica y compran ropa y cuestiones afuera y las traen, es decir, el precio en dólares afuera y en la Argentina, en algunos artículos para gente de clase media para arriba, es parecido. Otros, sin embargo, lo ven desde el lugar de la competitividad en la producción. Cada uno tiene su manera de opinar sobre el dólar, que vos recién dejaste caer, para vos está barato. Sí, pero mi pregunta es la siguiente: ¿a quién beneficia que el dólar cueste lo que cueste, que ahora vos definirás si está bien o mal, y cómo debiera ser ese valor desde tu perspectiva? Te cuento cómo era el valor cuando nosotros estábamos en el Banco Central, y arranco de ahí y después la seguimos con el ping-pong. Nosotros nos fuimos del Banco Central en septiembre del 2004. En ese momento estaba casi en 3 el dólar. O sea, por un dólar te daban 2,98 pesos. Si nosotros nos tomamos el trabajo de ajustar esos 3 pesos del septiembre del 2004 por la inflación real, no la de Iskovich y la del INDEC, sino la de las provincias, incluidas las provincias que son amigas del gobierno,
desde el 2004 hasta ahora, y le resto la inflación en Estados Unidos, para tener en cuenta que el que se va a Miami tiene que hacer el cálculo de la inflación americana, ¿sabes cuánto me dan esos 3 pesos de septiembre de 2004? 6,80. Yo no estoy haciendo un pronóstico ni una recomendación. Lo único que digo es, cuando se hacen las cosas bien en Argentina, y sobre todo cuando se mantiene baja la inflación, el tipo de cambio no es una preocupación. Detrás de la discusión del tipo de cambio no está el nivel, si tendría que estar en 4, 5 o en 3. La discusión de fondo es, esta inflación es insostenible. Y esta es una inflación para todos. Es inflación para el exportador, es inflación para el asalariado, es inflación para el jubilado, es inflación, sobre todo, para el 30% de la población que no tiene manera de protegerse, ¿no? Entonces, el gobierno habla de LSD para todos, fútbol para todos, merluza para todos. Lo más importante es inflación para todos, porque eso le pega a todos, pero le pega mucho más a los que menos tienen. Y en la discusión cambiaria, en realidad el trasfondo de la cuestión es esa, ¿no? Porque al final del día vos lo que querés ver como exportador, como importador, como empresario o como asalariado, es cómo se ajustan tus costos respecto de los costos de tus potenciales competidores. ¿Me explicás de nuevo el cálculo que terminó en 6,80 y que tuviste, me parece bien, que claro, no es un pronóstico, ni es un pedido, pero para volver a repasarlo? Yo tomo los 3 pesos... ¿Costaba 2,90 y pico el dólar? Sí, 3, redondito. Sí, ponerle 3. La inflación en los últimos 6 años, en promedio, estuvo cerca del 20%, ¿no? Acumulo ese 20% año tras año, ¿no? Me da más que el 120% porque es acumulado. Entonces eso me da un número arriba de 7, ¿sí? A eso le tengo que sacar la inflación americana de los últimos años, claro, para ver el poder adquisitivo de un dólar frente allá y acá, ¿no? Cuando hago ese cálculo, lo que me queda es 6,80. Vale decir, mi mensaje es, cuando en el Banco Central hay gente profesional, independiente del gobierno de turno, que se preocupa por cumplir con la Carta Orgánica, que dice muy claramente, es misión primaria y fundamental del Banco Central defender el valor de la moneda, no dice defender el valor de la moneda estadounidense, dice moneda punto. Defender el valor de la moneda es asegurarse que los precios no crecen, que no crecen mucho por lo menos, y que la inflación es baja y estable. Cuando se hace eso, la discusión cambiaria no existe. En la época de Martínez de Oz, algo dijimos la vez pasada. El problema no era tanto que el tipo de cambio estaba fijo, sino que la inflación estaba en el torno del 20-25%. Entonces, cuando esa es la combinación, nadie lo puede soportar. Imagínate vos, Gerardo, que montás una empresa exportadora y estás compitiendo contra la oferta de afuera, contra otros exportadores del resto del mundo, y tus costos crecen todos los años un 20% en dólares. Bueno, vos tenés que ser un monstruo de competitivo para todos los años ganarle al costo adicional que te impone esta inflación, ¿no? Alfonso, muchísimas gracias el tiempo de vuelta. por venir. Sí, está, pero podemos seguir haciendo más. Cuando quieras. De verdad, Sí. porque la otra vez lo prometimos por un martes y por Twitter me verduguearon porque no lo hicimos. Realmente no pudimos, no es que no pudimos. Pero realmente no es que no te hubiéramos invitado, sino que teníamos un tema de agenda. Absolutamente. Gracias por venir y espero que vuelvas. Porque quieras. la verdad es que los temas económicos a mí me interesan especialmente y entiendo que a buena parte de los que ven el programa también. Son los programas que mayor repercusión tienen, los que más preguntas generan, y la verdad es la cuestión sobre la que más tenemos que pensar, porque verdaderamente nos llegan aquí al programa, a nuestra vida, discursos tan enfrentados que, bueno, siendo algo tan importante para todos, nos lleva el doble de esfuerzo entender, y a mí me parece que a este programa le debe llevar el doble de tiempo para entender de qué va el asunto. No, me parece muy bien. Y el mensaje que siempre hay que recordar es que los números no mienten. Los que mienten son los que usan los números de una determinada manera. Gracias por venir. A vos.